Muy buenas gente, estamos en un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar del tema de las soberanías, de la actualización que vendrá lo más seguro en diciembre de 2020 y vamos a hablar de cómo creo yo que va a funcionar tomando de ejemplo la versión de PC. Lo que vamos a hacer es irnos a la versión de PC y os lo voy a explicar todo. Estamos aquí en la versión de PC, quedamos aquí después del último vídeo de cómo funcionaba el tema de las burbujas, cómo iban a meterle, etcétera. Y hay que aclarar que este vídeo lo voy a resumir lo máximo posible para que no pase mucho lío. Y además, lo más seguro que cambie o se simplifique en el tema de lo que sería cuando salga para móvil. Pero lo podéis tomar como ejemplo. Bien, ¿y qué son las soberanías? Las soberanías son principalmente la conquista de lo que serían los territorios de seguridad nula o seguridad de agujeros de gusano, que actualmente no está en tema de PC, perdón, del móvil. Las soberanías del nullsec, que es seguridad nula, que lo podemos ver arriba a la izquierda, que pone menos 0.6, te da una especie de bonificación dependiendo del nivel que tengas tú el sistema donde estés conquistado. Es decir, tú tienes los niveles subidos de industria, que ahora vamos a explicar cómo funciona, lo que va a hacer que te dé una bonificación adicional en temas de industria. Tienes los de militar subido, van a hacer que aparezcan enemigos más fuertes y por tanto consigas mucho más dinero, porque lo más seguro que te caiga lo que sería un objeto muy raro que valga muchísimo dinero, o directamente a través de los bounty te van a dar lo que sería mucho más dinero y van a salir muchas más anomalías. Por lo tanto no vais a estar peleándonos por 3 anomalías. Más seguro que aparezcan 7, 8, etc. Pero bueno, actualmente el nullsec no está así, sale a lo random, sale aleatorio, predeterminado. Pero lo más tema de las soberanías, esto cambia completamente, porque ya han informado que el juego va a ser mucho más difícil, el tema de dentro de un mes, en tema de noviembre, etcétera. Así que va a ser bastante más complicado. Y lo más seguro que sí que esté metido. Por lo que yo opino y lo que yo creo. Bien, si nos vamos al mapa, vamos a ver que tenemos temas que nosotros hacemos clic encima. En el nombre nos pone Soberanía Webfront Volta. Más seguro que en la versión de móvil, creo yo, cuando tú le des al sistema, te salga automáticamente lo que es la soberanía de quién es, que esto significa quién ha conquistado. Esto va a salir el icono y además va a salir el tema de la alianza, que lo veis arriba del todo a la izquierda. Repito, esto es lo que yo creo que van a añadir. Bien, ¿y cómo se conquista? Vale, en la versión de PC necesitamos hacer una especie de estructuras y cuando pasa un tiempo la conquistamos. Puede venir otro jugador, esa estructura y ponerla suya, prácticamente. Así como funcionaría el sistema de soberanías en PC. Yo creo que en la versión de móvil va a ser muchísimo más fácil y quiero que se añada el tema de los sistemas de niveles porque es lo suyo. Si vemos aquí el sistema de estrategia, es principalmente que eso se va subiendo solo poco a poco. El sistema de militares, para subirlo tenemos que ir matando lo que serían enemigos a través de anomalías. Y el tema de la industria sería el tema de construir. Tenemos la industria subida, pues vamos a conseguir mayores bonificaciones en tema de la industria, reducción de tiempo y reducción de coste. Y tenemos el militar subido, a conseguir bonificación en el tema de los enemigos que salen. Vamos a ver, no me dejaba porque era aquí. Vale, sí, era aquí. Si veis aquí, tenemos toda la información. Esto es lo más seguro que esté en una pestañita en el juego, que te indica el sistema de defensa que tiene, multiplicador de defensa.
el sistema de estrategia, el sistema de militar y el sistema de industria. Y abajo vemos lo que sería el timer, que lo creo que lo van a añadir más tarde, que es el tema de que cuando acabe este tiempo será vulnerable y cualquiera puede atacar. Pero, bueno, perdón, cualquiera no puede atacarlo. Esto se va actualizando, etcétera. Esto cuando acá llega a 0, automáticamente lo que hace es que cualquiera puede atacar. Y yo creo que va a funcionar así, sinceramente, no sé qué opináis vosotros. Lo dejéis en los comentarios y con esto me despido. Hasta la próxima.